Señor Lemus, si mal no entendí, usted decía que las acciones negativas de los hombres de alguna manera han provocado una erupción en el volcán Chaparrastique. ¿Es eso lo que entendí? Y lo he entendido muy bien. Mire, está copada la atmósfera. Todo mundo pensando en hacerle daño al prójimo. Estamos llegando a escenarios como de Sodoma y Gomorra. Es tremendo. Brujerías, políticos buscando hacer brujería para ostentar sus cargos de manera casi permanente. Esas son fuerzas negativas cuando se está trayendo cosas que no vienen al sentido natural de la realidad que vivimos. La cultura política que hoy dispone la patria salvadoreña es una cultura política polarizante, en donde todo mundo dice es una lucha de cuerpo a cuerpo, una lucha donde se están invocando fuerzas negativas para desbancar al adversario político. Nosotros creemos que Dios ha escuchado el gemido de un pueblo y les está mandando una señal natural: vengan a mí y yo veré por ustedes. Pero esta realidad contrasta porque la gran mayoría está haciendo maldad. Los efectos que hoy de la naturaleza nos manda, nos dice, miren, las fuerzas negativas vibran y sacan y van a asesinar a muchos. Nos van a dejar en un escenario delicado de salud que va a ser aprovechado, porque estos se llaman casos de emergencia, en donde ya no va a haber control del Ejecutivo de los gastos del Estado. Eso es lo peligroso. Tenemos una cultura de la corrupción, y esta cultura de corrupción enquistada en las distintas esferas del gobierno, hoy van a tomar como cortina este escenario natural para hacer sus acechanzas. Bueno, usted lo acaba de referir, don Oscar, y me traslado a don Rafael, porque acaba de referir en un panorama natural, y eso nos lleva a medio ambiente, don Rafael. De llegar a ganar, ¿cuál sería la postura, cuál sería el trato en no solamente articular propuestas en alguna medida que se puedan indispensablemente, intrínsecamente válidas implementar, sino que en efecto que se implementen? Muchas veces hay algún tipo de conflicto e intereses económicos del tema del ordenamiento territorial, de la construcción, del desorden, hacia dónde vamos, porque en 5 años solamente se inicia nada más y se articula un plan, pero se tiene que ir desarrollando como en las ciudades civilizadas, precisamente de la cual usted hacía referencia. Una de las características de una campaña presidencial, Sergio, es hablar de la realidad actual, pero sin dejar pasar lo que ya sucedió y no se previó. Porque lo que está pasando en esta campaña presidencial, Sergio, amigos televidentes, que todo es ilusiones para el futuro, pero tenemos que revisar lo que no hemos sabido corregir. Si, no estoy planteando dar marcha para atrás, pero hay que revisar lo que no se previó. Y voy a plantear cosas totalmente concretas. En este país se ha llegado al extremo de inventarse construcciones de parte del Estado, del gobierno, ¿verdad?, para después meterlos en juicios en la Corte Suprema de Justicia para beneficios económicos. Ese es el colmo. Esas personas no deberían de estar presas, deberían de estar ahorcados en un palo, de los pocos palos que están dejando en el medio ambiente. Es decir, es grave la situación que está pasando. Aquí se construye a diestra y siniestra y básicamente donde quiere un grupo empresarial y a veces con el contubernio del gobierno. Y otros grupos empresariales y otros funcionarios están constantemente en esa eterna lucha, Sergio. ¿Dónde construir? Pero un gobierno tiene que plantear a dónde construir, cómo construir y cuándo construir. Y traje para otro tema, pero ya que lo tocó esto, este es el libro de texto de estudios sociales. Este es un libro de texto hecho en el 2004. Por cierto, la licenciada Darly Mesa, la ministra de Educación, fue la que dirigió este proyecto en el gobierno del presidente Sac. Que estuvo marcado dentro del plan Educo en aquel entonces. Básicamente solo fue no fue una reforma educativa, pues sí es lo que estoy planteando, ¿verdad? Lo estoy señalando no como una crítica personalista, sino que en donde dice en nuestro mundo, y se refiere a los volcanes. Y a los niños se les pregunta de 5º grado, escribe en tu cuaderno de estudios sociales cuáles son los tipos de suelos centroamericanos, por qué es importante conocer los tipos de suelos cuando se va a construir viviendas. ¿Estará preparado un niño de 5º grado
que apenas come un par de pupusas de lo que poco se le da en la mañana y con un problema de disociación en el área escolar y un problema cognitivo de sus padres que ni viven aquí en El Salvador, preparados para contestar estos cuestionarios. Ahora, estos cuestionarios hay que contestarlos los ministros de Estado. Ahora, ¿no lo ve usted, don Rafael, como sembrar un poquito la semilla en los niños? Porque de pronto tenemos, es decir, estamos viendo la foto precisamente de la tragedia de las colinas como una forma de sensibilizar, porque obviamente a veces se dan construcciones donde es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Es que volvemos al punto. Y yo que lo planteaba, y yo lo reafirmo, es que la prevención no es una palabrita que así que salimos corriendo, ¿verdad? Y a poner el agua y llevarle los colchones. Si el problema es, ¿qué hacemos después? Y la historia nos ha dicho, desde 1965, pues yo nací en el 60, ya me eché varios terremotos, ¿verdad? Y aquí sigo quebrando platos. Así es que, y Dios sabrá por qué me tiene vivo. Entonces, quiere decir que ya la naturaleza nos avisa, nos dice, nos advierte, le pedimos a Dios, porque también hay un acto de fe, ¿verdad? Pero cuando están firmando los contratos, algunas empresas, como que no se acuerdan de Dios, se acuerdan del pisto, que no es malo, ¿verdad? Definitivamente hay que tener pisto para vivir también, pero la prevención es obligación de todo presidente, de todo gobierno de la República, no solamente estar colgándose en cadenas nacionales de televisión. Señor Lemus, el Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué rol jugaría en una eventual administración Lemus? Creemos nosotros que hay que dotarle de un presupuesto más digno, porque son vidas las que se está tutelando, que el gobierno debe de responsabilizarse de esas vidas. Vea los escenarios naturales. Ese escenario natural va a dejar secuelas. ¿Cómo vamos a enfrentar las secuelas? Ese es el problema. ¿Cómo las vamos a enfrentar? No solo desde la parte meramente de la salud, sino la parte psicológica. ¿Qué impacto ha creado en el niño, en el bebé que está dentro del vientre de una madre? ¿Qué tratamiento va a tener psicológico? No están preparadas ninguna, ni siquiera Ciudad Mujer, está preparada para dar ese tratamiento en casos de crisis como este. Creemos nosotros entonces que el ministerio hay que dotarle de la tecnología adecuada, de los insumos necesarios para que vean preventivamente, con antelación, qué es lo que se puede esperar de los escenarios naturales. Estos son avisos que se dan, esto no es de ahora, esta erupción no viene, que hoy hizo el efecto, esto viene de rato. El problema es que no ha habido el interés de estarle dando seguimiento a la parte preventiva. Por eso es que nosotros decimos, hay que hacer un gobierno con una visión de país clara, en donde todo el sistema sea integrado. No puede estar la cabeza en la silla presidencial y el cuerpo peleándose en otros escenarios. Creemos nosotros que la visión de país debe estar cimentada de manera integrada. No podemos hablar de seguridad sin tener en cuenta la educación. No podemos hablar de educación sin tener en cuenta el factor económico. No podemos hablar del factor económico sin ver la dignificación de la persona humana. Ok, don Rafael, le pedimos al Señor, a Dios, que esta situación no vaya a pasar a más, porque muchas veces situaciones como estas son altamente criticados porque literalmente hablando surgen como una cortina de humo para ocultar otros problemas y de pronto desviar la atención de otras situaciones que por supuesto evaluamos acá. Por eso hago énfasis a esa aseveración. Y la otro tema es que han habido en el pasado, cuando este país, como decía muy bien el señor Lemus, se ha levantado, pero hemos pasado tragedias, de pronto viene la ayuda y vienen los cuestionamientos de qué se hizo esta ayuda. Pareciera, como una vez vi en una gráfica, que de pronto hay una tragedia y hay unos que parece que se frotan las manos, que ahí viene la ayuda. Bueno, ¿qué se debe de hacer para transparentar esto? Bueno, es grave porque sí es cierto, porque yo no puedo reafirmar algo que no he visto, pero confío en los twitters, especialmente en los periodistas. Además, yo soy tuitero. Y hay notas donde en algunas farmacias se están cobrando $2 por una mascarilla que vale 30 centavos. Esa persona hay que ponerle las esposas y llevarse a la delegación, ¿verdad? Esa persona de verdad no tiene ningún perdón ni de Dios ni de la ley.
Es un abuso. Para poner un ejemplo, un ejemplo pequeño, pero con una dimensión de la tragedia. Quien hace abuso y se aprovecha de una tragedia natural, de verdad como cristiano, pero de verdad molesta, enfada. Pero las disposiciones constitucionales que tenemos, que solo es texto básicamente, Sergio, también ha dejado entrever tantísima ayuda y cooperación internacional, preocupadísimos por esto. Nada menos en el informe del PNUD, donde está desglosada los niveles de pobreza en El Salvador, donde el 5% todavía de los niños en edad escolar está desertando por la inseguridad y por otras condiciones infrahumanas todavía que está viviendo. Quiero plantearle que hay personas inescrupulosas que se aprovechan de esto desde el gobierno. Y no pecaría de advertir que hasta puede ser una variable electoral, Dios no lo permita, ¿verdad? Una variable electoral y aprovecharse de un fenómeno natural. Ojalá no vayan a pensar así. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos, vamos a estar pendientes también de la cadena nacional de radio y televisión que será encabezado por el presidente de la República. Regresamos. Estamos de regreso acá en Debate Político. Muchísimas gracias por su preferencia. Bueno, arribamos en este bloque al tema de seguridad. Obviamente, como ya lo decía Carlos Toledo, previo a la pausa publicitaria, vamos a estar muy pendientes cuando el señor presidente de la República convoque a los medios a cadena nacional para conocer un poquito más sobre el jefe de Estado, la posición ante lo que está sucediendo en esta tragedia allá en el departamento de San Miguel y la erupción del volcán Chaparrastique. Abordamos ahora, señores, el tema seguridad y por supuesto articulamos la primera pregunta. Luego de los días festivos nos enfrentamos con reportes de la Corporación Policial con cifras de 7 muertos solo entre la Nochebuena en Navidad. ¿En qué considera, don Oscar, que está fallando hoy por hoy sobre el tema de seguridad? No es de hoy este problema, esto tiene antecedentes históricos. La delincuencia en El Salvador, enfoquémosla en aquel momento de las marchas que salían de la alma mater y de aquellos delincuentes que en su momento le huían a la Guardia Nacional, a la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional. Esa fue la primera configuración con la cual se hizo la insurgencia armada, llamada FMLN.